nombre de Jesús, yo le invito a inclinar su rostro allí y vamos a orar al Señor, como dice la palabra, aprovechando bien el tiempo. Soberano Dios, que estás en los cielos, que estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por este tiempo, Señor, pidiendo que sea usted hablando en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú entronándote, Señor, en cada circunstancia, que seas tú guiándonos, que seas tú poniendo el querer por el hacer. Dirígenos, Padre, en todo, Señor, entrónate en este tiempo. Declaro cielos abiertos sobre cada hermano que se conecta ahora, Padre, y que todo lo que tú has dispuesto, Señor, para nuestras vidas, sea hecho en el nombre de Jesús, Padre. Declaro, Señor, tu señorío en cada vida, Padre. Llevo los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Derribo artificios, argumentos, fortaleza que en la vida se levante contra tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús declaro que nuestras mentes se unen a la tuya, Señor. Todo cansancio, todo estupor, somnolencia se va en el nombre de Jesús, Padre, y declaro tu señorío, Señor, sobre cada vida. Llena, Señor, ese lugar donde está cada hermano, Señor. Sé tú ministrando a cada vida, como tú has determinado en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a invitar a leer la palabra del Señor allí en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Hoy vamos a tocar un tema hermoso que se llama Quebrando lo inquebrantable. Quebrando lo inquebrantable. Y vemos la palabra del Señor allí en Hechos 12, versículo 5. Dice la palabra del Señor así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gloria al Señor, que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy estamos, venimos de haber culminado un tiempo de vigilia, 7 vigilias, orando, buscando la presencia del Señor. Fue un tiempo intenso y donde quedamos exhaustos, por lo menos las personas que estábamos dirigiendo, la hermana Élida, la hermana Joana estuvo más o menos activa allí donde estábamos, ella orando constantemente, apoyándonos, y un grupo de intercesores que también estaba cubriendo a los que organizamos la vigilia y a los que estaban intercediendo. Entonces, paralelo a la vigilia que hicimos en Casa de Dios para las Naciones, estaba el equipo de intercesores y estuvimos allí. Entonces, muchas veces la vigilia terminaba a 2:30, yo personalmente me acostaba a 3 de la mañana, a 4 de la mañana, y a las 7 ya estaba despierta, porque diferentes compromisos, y también cuando usted entraba en la vigilia, ya había un trabajo que se había estado haciendo muchas horas antes, coordinando con las diferentes personas, ordenando, haciendo todo para que se diera ese tiempo. Y fue un tiempo de mucho movimiento, pero fue un tiempo de victoria, de gozo, de alegría. Y en momentos que el cansancio, aumentaba y el nivel de batalla
no era fácil, pero el Señor me traía una palabra que David dijo y era: no daré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Y entendí que bueno, no, me canso, me duele, estoy agotada, todo eso no importa, esto va a pasar. Voy a obedecer lo que el Señor está diciendo. Conforme dice la palabra, no daré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Entonces venimos de ese tiempo de ver la victoria del Señor a través de cada vigilia, como el Señor fue trayendo una mayor fluidez sobre nuestras vidas, y sabemos que lo que Dios hizo en esa vigilia va a ser visible delante de todos, porque no solamente era Casa de Dios ni los intercesores por Venezuela los que estaban de vigilia. El Señor convocó a cualquier cantidad de gente, diferentes congregaciones también en vigilia. Entonces el Señor trajo cambios que se van a ver y cambios que ya se están viendo, y Dios nos da una palabra al culminar la vigilia sobre el rompimiento. Entonces, hablar de quebrando lo inquebrantable, que es el tema de hoy, es una continuación de lo que el Señor estuvo hablando, del rompimiento que el Señor ha traído sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación, sobre las personas que participaron, y se va a ver lo que el Señor ha hecho. Cuando vemos la historia a la cual hacemos referencia, allí en el libro de Hechos 12:5, dice la palabra del Señor que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Primer punto, para que se quiebre lo inquebrantable, es la oración. No vamos a ver la manifestación de lo sobrenatural de Dios en lo natural si no hay oración. Vemos la iglesia, dice la palabra del Señor allí, que la iglesia hacía oración sin cesar. En ese tiempo, la iglesia atravesaba un tiempo de gran oscuridad. Herodes perseguía a la iglesia. Si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta que el hermano de Juan, Jacob, había sido atrapado y lo habían matado, lo habían asesinado. Y había venido una persecución sobre la iglesia, y los agarraban, los metían presos y los mataban. Y ese era, hacia allí iba Pedro. Pedro ya estaba en cárcel, y dice la palabra, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, o sea, Pedro estaba confiando en su Señor, y bueno, Señor, aquí estoy. Ya sabía que habían matado a Jacob, y ya sabía que estaban persiguiendo, a los cristianos. Y él dijo, bueno, Señor, pero aquí está mi vida delante de ti. Pero la palabra del Señor dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos allí una iglesia que no estaba jugando a ser iglesia. Vemos allí creyentes que entraron a la presencia del Señor y oraron seriamente para que el Señor obrara a favor de Simón Pedro. Qué hermoso cuando la iglesia decide pararse en la brecha. Bueno, Señor, aquí estamos. Sabemos que eres Dios real. Sabemos que existe, Señor, que eres Dios bueno, que eres Dios bondadoso, Señor. Somos tus hijos y venimos delante de tu presencia, y con seriedad, con firmeza, con convicción, reconocemos nuestro pecado, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Cuando nos acercamos al Señor, como se acercó la iglesia en ese momento, van a venir cambios. Y ahí lo vemos. Dice que los creyentes entraron con convicción firme ante la presencia del Señor y oraron seriamente. O sea, no que estamos viendo, ay, que tengo sueño, ya déjame orar, oye, qué flojera, que se termine esto rápido. Bueno, sí. Y después, pastora, pero nada pasó. ¿Qué va a pasar? ¿Usted está orando seriamente? O sea, usted tiene que orar seriamente. Dios habla de rompimiento. Esto es un tiempo donde Dios está trayendo rompimientos, pero los rompimientos, vamos a entender un poco más sobre lo que es un rompimiento espiritual. En el caso de Pedro, vemos que hubo un rompimiento. La palabra del Señor dice que él estaba preso, ya habían matado, ya estaban persiguiendo a los cristianos y ya habían matado. Y ya sabía cuál era el destino. Todo el que es encarcelado, después, es asesinado.
Y ese era el destino que el hombre, que Satanás, que las tinieblas habían establecido para Pedro. Pero Dios tenía otra historia. Había una agenda que se habían hecho los hombres y las tinieblas con la vida de Pedro. Pero Dios tenía otra agenda. Y Dios dijo, bueno, no, yo voy a quebrar lo que pareciera que es imposible quebrar. Yo lo voy a quebrar. Y el Señor usó un instrumento allí, fue la iglesia del Señor. Su iglesia. Y dice la palabra del Señor que hacía oración sin cesar a favor de Pedro. ¿Y cuál era la situación de Pedro? Pedro dice la palabra del Señor que él estaba allí sujeto con 2 cadenas y le pusieron 4 grupos de 4 que lo vigilaban, 16 guardas para que lo tuvieran custodiado a él allí. Y esos guardias tenían custodiado la cárcel. Y ahí, él estaba preso y estaba sometido, lo tenías preso, lo tenías amarrado, aparte de eso, lo estabas allí como acechando, custodiándolo. Bueno, hay que tener cuidado de que no vaya a ser que el tipo se escape, lo vengan a soltar. No, aquí vamos a tenerlo sometido, preso. Y la palabra del Señor dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y vino la intervención sobrenatural, soberana de Dios en la vida de Pedro. Eso es lo que es un rompimiento. Cuando algo que te ha estado teniendo sometido durante tiempo es quebrado por la intervención de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es un rompimiento espiritual. Cuando a través de la obra de Dios se rompen esas ataduras que pueden ser a nivel físico o espiritual en la vida de las personas y que detienen a la persona, la mantienen muchas veces atada al pasado, a maldiciones generacionales o estas mismas situaciones que atravesaba Pedro. Estaba allí, una persecución había sido desatada contra la vida de la iglesia del Señor. Y en medio de todo eso, Dios intervino a través de una iglesia que oraba sin cesar, delante de Dios, a favor de Pedro. Entonces, para que haya un rompimiento espiritual, no basta con que usted hable de liberación, con que usted, de charlas, no. Para que haya un rompimiento espiritual, ¿verdad? Para que lo inquebrantable sea quebrado, hay que creer, hermano, hay que practicar y enseñar la liberación como misionó Jesús. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan 4, 23 al 24. Dice así: Dios es espíritu y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios y Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ha llegado. El tiempo de los verdaderos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. El quebrantamiento, el rompimiento espiritual se va a manifestar en la vida de gente que realmente cree. No gente que habla un tema, un lenguaje, pero no está creyendo ni practica la liberación ni nada de lo que él está hablando. No solamente es hablar un lenguaje, esa debe ser nuestra experiencia de vida. Debemos ponerlo en práctica y también enseñar a otros. Entonces eso es adoración, porque la adoración tiene que ver con un todo, no solamente con que yo hablo, sino que yo hago, no solamente con ser oidor, sino ser hacedor. Entonces
El rompimiento espiritual es cuando Dios interviene por medio del Espíritu Santo en la vida de las personas. En el caso de Pedro, ¿verdad? Vimos la intervención de Dios en la vida de Pedro a través de todo el mover que fue activado por hombres y mujeres que decidieron orar al Señor a favor de Pedro. Entonces, si queremos ver un rompimiento espiritual, si queremos ver que lo inquebrantable sea quebrado, tenemos que ser realmente gente genuina, gente seria con el Señor. O sea, ¿a quién va a ir el Señor? A una persona que va a la iglesia, va siempre a la iglesia, da su diezmo, llega a la hora que es, pero que no quiere compromiso, que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No. O sea, Dios va a ir a esa gente que le dice, Padre, esto es lo que tú has dicho, Señor. Y sé que eres real, Señor, y hoy vengo delante de ti, Señor, y bueno, saco mis cuentas, me pongo a cuentas, Señor, pero esperando ver tu mover en medio de esta situación, porque sé que tú lo haces, que eres un Dios real, que obra de manera sobrenatural, que cambia las historias. Entonces hay que creerle al Señor. No basta para ver un rompimiento espiritual, no basta con que nosotros nos llamemos la iglesia de Cristo, no, hermano, sino más bien la iglesia de Cristo tiene unas características propias de ella. Y eso se va a ver en ese fruto que nosotros manifestemos. La palabra del Señor dice, en el libro de Santiago 3:11, dice, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceituna, ni da uva un árbol de higos. Entonces, otro texto me dice, por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. O sea, no basta con que nos hagamos llamar iglesia de Jesucristo, sino los frutos. Ese grupo de creyentes que oró por Pedro fue gente seria. O sea, había frutos en ellos de que era la iglesia del Señor. No solamente de palabras, sino de acción. Porque, ¿qué hizo la iglesia? Cuando vio lo que estaba sucediendo con Pedro, no hizo, bueno, ya mataron a Jacob, bueno, solamente que Dios sepa qué es lo que va a hacer con él, bueno, no sabemos. No, la iglesia no hizo eso. La iglesia, ¿qué hizo? Bueno, aquí vamos a orar. Mataron a uno, mataron a otro, no importa. Vamos a orar seriamente, Señor, estamos esperando, Padre, aquí estamos delante de ti, clamamos, Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que enseguida hubo la intervención de Dios. Y a pesar de que Pedro estaba sujeto con cadena y a pesar de que estaba custodiado, vino una manifestación sobrenatural de Dios que cambió la historia. Y dice la palabra del Señor que se presentó el ángel del Señor, un ángel del Señor. Y dice que todo ese lugar fue lleno de esa luz. Dice que la luz resplandeció en la cárcel y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó porque Pedro estaba dormido. Y le dijo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjense qué hermoso lo que sucedió a través de una iglesia que oraba. Lo primero fue que hubo una intervención de Dios en lo que era inquebrantable. El tipo estaba sometido, estaba preso, estaba custodiado, pero allí se apareció el ángel del Señor. Y ese lugar fue alumbrado. No solamente de eso, sino que Pedro, que estaba dormido, fue despertado. ¡Wow! ¡Qué tremendo cuando Dios interviene, que trae ese despertar sobre nuestras vidas! Y dice la palabra del Señor que no solamente despertó, sino que el ángel le habló. Y al momento que sucedió, las cadenas que lo oprimían se cayeron. Qué hermoso cuando el Señor interviene en esas situaciones que parece que nos tienen sometidos, que ya no podemos, que bueno, mira, todo el mundo aquí va a morir de COVID, todo el mundo aquí va a pasar hambre. Bueno, aquí hay que prostituirse porque no hay otra manera, aquí hay que robar, aquí hay que andar con el hampa.
Qué hermoso cuando la gente cree que tiene todo listo, pero hay una iglesia que se para firme delante de su Señor a orar, a clamar, a persistir sin cesar, y allí Dios obra manifestando su poder sobrenatural. En un momento como atravesaba la iglesia en ese momento, en ese tiempo, que estaba siendo perseguida y habían matado a Jacob, el hermano de Juan, y vemos que es Pedro el que está preso, uno que no era uno más, sino que era uno de los discípulos del Señor, y vemos una iglesia que allí se armó de guáramo y dijo, bueno, vamos a orar. Y se unieron, o sea, ahí no es que, bueno, es que ya un momento que tengo que buscar el gas, que tengo que buscar el agua, no, ahí separaron. Le dieron la importancia a lo que realmente era importante, y lo importante era que había una situación que estaba pasando con Pedro y que solamente Dios podía actuar. Y la iglesia hizo oración constante, sin cesar. Y Dios, ¿qué hizo? Accionó. O sea, la iglesia, los hermanos de ese entonces eran gente firmes, gente comprometidos, gente dispuesta. En momentos de persecución que estaban eliminando a la gente, la iglesia se unió y oró y clamó. Y el Señor, ¿qué hizo? Actuó. Entonces, no basta con tener un lenguaje de liberación, no, hay que creer y hay que practicarlo. Y no solamente eso. O sea, enseñar también sobre eso, pero también tenemos que ser gente, la iglesia da fruto. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Santiago, que de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higo un árbol de aceituna, ni da uvas un árbol de higos. Dice, la iglesia del Señor da fruto de que es iglesia del Señor. Y vemos a los hermanos que estuvieron orando allí en el momento de que Pedro había sido preso y Jacob había sido muerto. La iglesia estaba dando fruto. Aquí estamos orando. Aquí no estamos distraídos por cosas que no son, sino aquí estamos enfocados en lo que realmente es importante. Somos la iglesia del Señor y vamos a orar a nuestro Señor que intervenga aquí en la vida de nuestro hermano Pedro. Que sea el Señor obrando. Entonces, cuando el Señor actúa en medio de las circunstancias que se está pasando, y hablamos de que un rompimiento espiritual, ¿verdad? Es una intervención de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de las personas. Y ahí vemos, en el caso de Pedro, cómo apareció un ángel que trajo una serie de cambios en la vida de Pedro. Entonces, cuando hay un rompimiento espiritual, eso va a traer liberación espiritual y física. O sea, van a haber cambios que se van a ver en la parte física. Eso que está ocurriendo a nivel espiritual va a generar cambio en lo físico. Eso también nos va a llevar a tener mayor hambre por la presencia del Señor. Va a traer cambios en nuestra vida diaria. Nos va a llevar a tener pasión para predicar a otros. Vamos a desarrollar ese amor por la obra del Señor, y vamos a ser generosos con la obra del Señor. O sea, hay consecuencias que vienen como resultado del rompimiento que Dios trae sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de rompimiento espiritual, en el caso de Pedro, que es la historia que nos acontece, vemos que él estaba preso, pero ahí ocurrieron unos hechos que son importantes. El decreto que había sobre la vida de Pedro era de muerte. Pero vieron, hay unos hechos que se dieron importantísimos. ¿Como cuáles, pastora? Como el mismo hecho de que hubo una manifestación sobrenatural de Dios. ¿Y qué ocurrió? Se presentó un ángel. Enseguida el lugar donde él estaba, que era un cautiverio, pues ¿cómo usted ve un cautiverio? ¿Está súper alumbrado? No, eso es todo lúgubre. O sea, oscuro. Pero dice la palabra del Señor que se presentó un ángel y una luz resplandeció en la cárcel, y no solamente que está la luz, hay un ángel, sino que despertó a Pedro, que estaba dormido, y le dio instrucciones: levántate pronto. Y Pedro, allí despertando, se va a levantar. ¿Y qué ocurrió allí? Se cayeron las cadenas de las manos. Eso es un rompimiento espiritual.
O sea, Dios hace cosas a través de su espíritu en nuestras vidas. Pero hay gente, no va a ocurrir un rompimiento si no hay oración. O sea, la oración es, usted va orando, y en un momento que se rompe, porque usted en ese momento de gran batalla, hay todo un mover espiritual, hermano, de diferentes niveles de jerarquía. En todo ese ejército de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores, todo lo que se esté moviendo, pero su oración constante, usted va orando, con seriedad, con firmeza, sabiendo que Dios es real, creyéndole a Dios. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una manifestación de lo sobrenatural de Dios en lo natural. Y ahí dice la palabra del Señor, ¿qué ocurrió? Se cayeron las cadenas. Y el Señor le dio una instrucción. Vino un despertar, él está dormido. Cada vez que hay un rompimiento, Dios va a traer un despertar. O sea, de eso, porque eso que te ha estado sometiendo, te tiene allí, bueno, en letargo. Pero bueno, seguimos orando, creyéndole al Señor. Y a medida que el Señor va, y de repente, ¡wow!, viene tu entendimiento, es alumbrado y empieza, wow, no, lo que me estaba pasando era esto. No. Usted se despierta. Y el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor despertó, ese ángel despertó a Pedro y le dio instrucciones, le dijo, levántate pronto. Y dice que cuando él se levantó, las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces vemos allí el Señor dando instrucciones, vemos allí el Señor hablando, vemos allí todo un mover sobrenatural de Dios a favor de Pedro. Y no solamente eso, sino que el Señor, vemos al ángel diciéndole, vamos, levántate pronto, le dice, cíñete y átate las sandalias. O sea, él lo despierta, le da una instrucción y le está diciendo, bueno, vamos, ya es tiempo de preparado, vamos, tienes que levantarte, activarte. Y ahí le está diciendo, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y está ocurriendo todo esto. Y Pedro está obedeciendo. Qué hermoso, ¿no? Porque él todavía no estaba 100% en sus cabales, pero él estaba obedeciendo. Vamos, levántate. Bueno, me levanto. Pues cíñetela. Y él obedeciendo en todo. Y dice la palabra del Señor, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él estaba teniendo una visión. Fíjese, él estaba obedeciendo, no estaba 100%, porque muchas veces cuando estamos en el proceso de ese rompimiento, estamos experimentando tantas cosas que, wow, Señor, pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Pedro. Pedro obedeció, hermano, y vemos allí que lo inquebrantable fue quebrado. ¿Por qué? Porque hubo una iglesia que le creyó a Dios y estuvo orando sin cesar. No quiero un momentico y ya no, sin cesar, constantemente. Se cansó, se debilitó, seguimos orando. Y hubo la manifestación de Dios en el hecho, en la circunstancia por la cual ellos estaban orando. Entonces, vemos que dice la palabra del Señor que Pedro hizo todo lo que el ángel le dijo, pero todavía no entendía que era real lo que estaba pasando, pensó que era una visión. Y tan hermoso de lo que Dios hace cuando la iglesia ora, insiste, persiste, resiste en orar, creyéndole al Señor, convencido de que Dios va a hacer. Que dice la palabra del Señor que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. ¿Qué se parece? Cuando hay un rompimiento, las puertas se abren. Había un peligro inminente sobre la vida de Pedro. Herodes ya había dispuesto, no, este tipo yo me lo lanzo encima. Pero que el Señor tenía otra historia. Y ahí estaba la iglesia orando. Y el Señor vino, agarró, le dijo, bueno, levántate. Se cayeron las cadenas. Él pudo salir de esa cárcel. Estaba custodiado. Y ¿qué pasó con los que lo vigilaban? Que no eran cualquiera.
ni se dieron cuenta de lo que ocurrió. Y dice la palabra del Señor que no solamente eso, sino que él pudo salir de la cárcel, y nos lo dice allí, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Acuérdense que él estaba custodiado. Y dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire, el tipo estaba custodiado, estaba en prisión, custodiado, estaba con cadenas, y el Señor quitó todo. Ese es el rompimiento que Dios trae sobre nuestras vidas cuando hay esos creyentes que se disponen a orar seriamente delante de su Señor. Constantemente oramos hasta que esa historia cambie, hasta que venga el rompimiento de eso que pareciera que es imposible. Y dice la palabra del Señor que entonces Pedro, fíjese, mire todo lo que hemos avanzado y mire cuándo es que Pedro vuelve en sí. Dice el versículo 11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando hay cristianos que en sus oraciones, sus corazones se vuelcan al Señor completamente, orando en función de un objetivo claro, creyendo que Dios puede hacer. Y Dios puede hacer, hermano. El rompimiento espiritual nunca va a ocurrir si no hay una iglesia, ¿verdad?, que esté firme en su identidad de iglesia. O sea, soy la iglesia del Señor, que tengo un Señor, le creo a mi Señor, sé que mi Señor es bueno, que es fiel, que es Dios de lo imposible, y voy a orar a Él, y voy a persistir, y eso va a traer un rompimiento espiritual sobre eso que está sometiéndome, que está sometiendo a mi hermano, que está sometiendo a la nación. Eso va a traer ese rompimiento, va a traer esa liberación espiritual. Cuando hay un rompimiento espiritual, mire, hermano, va a haber liberación física y espiritual, y ahí lo vemos. La palabra del Señor dice en la historia de Pedro que Pedro estaba dormido y el ángel lo despertó. Rompimiento espiritual. Pedro tenía cadenas y las cadenas cayeron. O sea, hubo una liberación física también. Y no solamente allí, sino que se abrieron las puertas, y a pesar de que estaba custodiado, Pedro pudo salir y las puertas se abrieron, y wow. Pero no solamente ocurre eso, sino que cuando voy a ir un poquito más allá, cuando hay un rompimiento espiritual, automáticamente, cuando hablamos de situaciones personales en nuestras vidas, viene esa hambre por la presencia del Señor. Va a venir cambio en nuestras vidas. O sea, cuando hay un rompimiento en mi vida, un rompimiento espiritual, va a haber consecuencias inmediatas. Y va a haber esa libertad que dice, wow, cambiaste. Wow, ahora ves diferente, despertaste. Empieza a manifestarse, empiezo a tener esa hambre por la presencia del Señor. Quiero más y más de mi Señor, más de su presencia. Empiezan a haber cambios en mi vida. ¡Wow! Ya, ahora entiendo que esto no es así. Ahora entiendo que debo corregir. Ahora no, esto ya no puedo seguir haciendo esto, ya no lo voy a seguir haciendo. Y empiezo a cambiar. Y empiezo a predicar ese apagamiento, ese letargo, ese adormecimiento que había venido, que vino y sitió mi vida, se va a ir. Y entonces empiezo a sentir esa inquietud. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por hablarles a otros. Empiezo a sentir amor por la obra de mi Señor. Y con generosidad empiezo a colaborar en la obra del Señor. Entonces, vemos en la vida de Pedro, estaba preso, hermano. ¿Cuántas veces
usted no se siente que usted está preso. ¿Cuándo usted necesita un rompimiento espiritual? ¿Cuándo usted necesita esa intervención de Dios? Cuando usted siente que usted está detenido. Cuando usted tiene problemas serios matrimoniales que no hay manera que usted avance. Cuando hay una enfermedad. Cuando hay un problema de familia que insiste, persiste, todo eso, usted necesita orar sin cesar. ¿Cuándo más usted necesita un rompimiento espiritual? Cuando usted hay un territorio que usted necesita conquistar y no puede conquistarlo por los diferentes obstáculos o maldiciones que le impiden ir más allá. Hay gente que tiene ciclos repetitivos en su vida. Por decirle algo, conoce una persona, o sea, hablamos de gente soltera, y cada vez que está a punto de tener una relación más cercana con esa persona, por supuesto, del sexo opuesto, ¿no? Y cuando la relación se va a acercar más, pues sucede algo y hasta ahí llega. Personas que se mantienen solas, pues. Pero no es porque sea la voluntad del Señor, sino que hay situaciones espirituales que lo tienen atados. Entonces allí usted se da cuenta, necesita un rompimiento. No solamente lo vemos a nivel de relaciones personales. Hay personas muy solitarias que no tienen amigos, no tienen gente cercana. ¿Qué pasa? Hay algo que está impidiendo que usted tenga buenas relaciones. Hay personas que tienen sus relaciones con las personas, las relaciones interpersonales siempre están afectadas por el rechazo, el maltrato, la aspereza. ¿Y eso viene de qué? De maldiciones. Y ahí se necesita ¿qué? Un rompimiento espiritual. O sea, usted necesita un rompimiento espiritual cuando usted ve que no puede ir más allá de lo que usted quisiera. Pero usted tiene que hacer como hizo la iglesia de ese tiempo. ¿Qué hizo la iglesia de ese tiempo, hermano? Se puso seriamente a orar. Dice la palabra del Señor que oró sin cesar. O sea, una iglesia comprometida con su Señor, orando en función de un objetivo en común. Entonces, ¿a usted qué le toca? Igual, orar sin cesar. Mire, quizás usted tiene problemas a nivel de su estudio, que no ha podido estudiar, no, cada vez que empieza lo deja. Problemas en los negocios y es imposible que usted avance en la parte financiera. Tiene problemas para vencer los temores, para vencer los vicios, las adicciones. Usted necesita un rompimiento espiritual. Y el rompimiento espiritual, esa liberación, no va a venir si no hay oración constante. La iglesia en los tiempos de Pedro lo hizo y hubo una manifestación sobrenatural. Dice que un ángel del Señor se le presentó a Pedro y lo despertó. Primero lo alumbró. Cuando viene ese rompimiento va a traer luz sobre esa situación que nosotros estamos viviendo. Y aunque cuando vino la luz las circunstancias persistían, pero después vino un despertar sobre la persona. Cuando hay un rompimiento, Dios trae un despertar sobre las vidas. Y con ese despertar vienen instrucciones que el Señor va a dar y que nosotros tenemos que obedecer. Y esas instrucciones van a generar cambios. Y a medida que vayamos avanzando, las puertas se van a abrir. Eso fue lo que sucedió. Hay situaciones que están en nuestras vidas que nosotros tenemos que reconocer que nos han detenido, y eso habla de que se necesita un rompimiento espiritual. ¿Y por qué, pastora, necesitamos ese rompimiento? Porque muchas veces nos acomodamos a situaciones que no nos están bendiciendo. De repente usted se acostumbró siempre a ser un buhonero, a vender a diario, comer, y bueno, y esa es su vida constante. Usted se acomodó.
a una zona de confort que no le está bendiciendo. Pero usted no está, le cuesta salir de eso en lo cual usted se ha acomodado. Se acomodó, ¿por qué? Por complacencia, porque se siente bien así, pues, por pasividad, porque bueno, no, pastora, pero es que todo, hay gente que te dice, tú le dices, mira, y si hace eso, no se puede por esto, no se puede, no, se acostumbró a estar en esa condición. Entonces, a veces nos acomodamos por complacencia o por pasividad, pero eso no es lo que el Señor quiere. La palabra del Señor dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Allí vemos a una iglesia, en la historia de Pedro, vemos una iglesia luchando. Y eso trajo un rompimiento. Dios quiere traer un rompimiento sobre tu vida. Pero no basta con que tú oraste una sola vez. No basta solamente con que tú oraste. Tú tienes que tener una identidad firme como iglesia de Cristo. Y que, como pastora, y si hay una identidad firme, ¿cuáles son las evidencias? El fruto del Espíritu. Si hay una identidad firme como iglesia de Cristo, la evidencia es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu, pastora? Paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre, humildad, amor. Y allí hay cualquier cantidad, lo puede ver allí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Usted lo puede buscar allí y allí va a ver todo lo que hay. O sea, una iglesia que tiene identidad firme da fruto de que es iglesia. Por su fruto lo conoceréis. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. ¿Ok? O sea, o eres dulce o eres amarga. No puede estar una mata de guayaba, no va a dar fruto de parchita. No. O sea, tiene que haber una coherencia. Los frutos que hayan en nuestras vidas deben ser coherentes con que somos la iglesia de Cristo. Y tenemos que ser gente firme, no de doble ánimo. Y permanecer en la oración por esa situación, orando constante. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a ver la manifestación de Dios, como ocurrió con la vida de Pedro, a través de una iglesia que estuvo orando sin cesar, a favor del Hijo de Dios. Estando considerando todo lo que hemos hablado, nos podemos dar cuenta que en nuestras vidas hay situaciones que necesitan que haya un rompimiento espiritual. Obstáculos que nos impiden alcanzar nuestra plenitud en Cristo. Obstáculos que nos impiden tener buenas relaciones con las personas, tener buenas finanzas, tener una buena salud. Situaciones que están allí que nos tienen sometidos, como una situación económica. Puede ser ya tan precoz durante tanto tiempo que es obvio que necesitamos que el Señor intervenga. Necesitamos un rompimiento. Puede ser una situación de salud, cualquiera sea la circunstancia en tu vida, que te tenga allí detenida, que te tenga allí encarcelada, que te tenga allí custodiada para que tú no te muevas. Cualquiera que sea la circunstancia, ¿qué necesitas tú? Lo que ocurrió allí en el libro de Hechos, la iglesia orando sin cesar, la iglesia del Señor, gente con una identidad firme en quiénes son y quién es su Señor. Eso es lo que tú necesitas para que haya ese rompimiento de eso que pareciera que es imposible. Mantener pues tu mirada puesta allí en el Señor y orar sin cesar. No va a ocurrir rompimiento, no va a cambiar la historia. Si no hay esa oración constante, esa oración firme, creyéndole al Señor, convicciones firmes de que el Señor
puede sanar, puede libertar. Una convicción clara, Señor, yo sé que puedes hacerlo y yo aquí estoy, Señor. Y voy a orar, y voy a ayunar, y voy a clamar hasta que esto pase, hasta que se rompa. Y venga esa libertad, y venga ese despertar, y venga ese movimiento, y venga esa activación. Y las puertas se abran delante de mí, las puertas se abran delante de mi familia. Toda esta historia cambie. Eso Dios puede hacerlo en tu vida, pero es importante que tú, como la iglesia del Señor, tengas una identidad clara, que seas una persona no solamente que hable un lenguaje de liberación, un lenguaje del cielo, sino que también lo viva, lo crea. Eso es lo que el Señor quiere con tu vida. Y eso, cuando nosotros le creemos al Señor, entonces empezamos a orar constante, con firmeza, con seriedad, sabiendo que Dios puede actuar y cambiar las historias. Y Dios puede cambiar tu historia. Lo hizo con Pedro, lo hizo conmigo, lo sigue haciendo con tu vida. Así que es insistir, persistir, resistir allí en la oración constante, en tu identidad como hijo del Señor, sabiendo que Dios puede actuar y cambiar las circunstancias y enviar su ángel, enviar a su espíritu, remover todo lo que estaba allí deteniéndote y traer la bendición sobre tu vida, sobre tu familia, que cambie tu historia. Es lo que Dios quiere hacer. Y allí donde tú estás, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy levanto delante de tu presencia a cada uno de estos que hoy están, Señor, delante de ti, Señor. Padre, mira las circunstancias que ellos han estado atravesando. Esas circunstancias, Señor, que se ha estado enseñoreando sobre sus vidas, Señor. Circunstancias que puede ser el temor, puede ser un matrimonio, un hijo, una situación financiera, una situación de salud. Padre, solo tú conoces lo que cada quien está pasando. Pero allí donde ellos están, Padre, yo te pido que seas tú, Señor. Señor, revelando esta palabra a su espíritu, Señor, y que ellos puedan levantarse, Señor, con firmeza a orar, Señor, creyéndote a ti, que tú puedes accionar y traer ese cambio de historia, Señor, que eres tú, Señor, quien alumbra los ojos de su entendimiento, llevándole a entender lo que a nivel natural no puede, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos, Señor, coloco a cada uno de estos que hoy están escuchando esta palabra, Señor, y te pido que seas tú, Señor Dios, trayendo ese despertar, trae ese despertar, Señor, rompe lo inquebrantable en sus vidas, Señor, cambia sus historias, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada una de estas personas, Señor, que necesitan, Señor, esa intervención tuya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú muriendo en ellos, Padre, ese querer por el hacer, Señor. De con firmeza, Señor, permanecer delante de tu presencia, creyendo que tú traes cambios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos, Señor, pongo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, declarando, Señor, que todo rompimiento, Señor, que ellos necesitan, para ti es posible y es lo que tú quieres para sus vidas. Llevarles a libertad, Señor. Tu palabra dice que no reposará para siempre la vara de la impiedad sobre la heredad del justo, Señor. Declaro esta palabra sobre mis hermanos, Señor, que hay tiempo de liberación frente a ellos, Señor, tiempos de sanidad, tiempo de rompimiento para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro que como Pedro, Señor, quizás sin entender mucho, ellos obedecerán la instrucción que tú le darás, Señor, y se moverán, Señor, hacia esa libertad que ya tú has dispuesto para ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Declaro un despertar sobre sus vidas, declaro una activación, Padre, que su armadura, Señor, sea ajustada, sus vestiduras, Señor, son limpias, Padre, su calzado ajustado, Señor, conforme el movimiento que tú has dispuesto para tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Todo lo que durante mucho tiempo, Señor, trató de tenerlos allí, Señor, presos, Señor, es quitado por el poder de tu Espíritu, Señor, y viene libertad, Señor, sobre tus hijos, Padre. Vienen cambios de historias, Padre, conforme tú has dispuesto, en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de estos pequeños, Padre. Te pido que selles estas palabras en sus mentes y en sus corazones, Señor, y que hoy se levante un pueblo con convicciones firmes desde que son tu iglesia, Señor, y que tú, Señor,
fácilmente puedes traer, Señor, tu poder sobrenatural en este mundo natural a favor de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor.